El ejercicio 12 nos da en su enunciado que la curva de demanda de un mercado competitivo viene dada por la expresión cantidad demandada es igual a 1000 menos 5 veces el precio, y la curva de oferta viene dada por la expresión cantidad ofertada es igual a 4 veces el precio menos 80. El primer apartado, el apartado A, nos pide cuál es la cantidad de equilibrio, el precio de equilibrio, el excedente de los consumidores en el equilibrio y el excedente de los productores en ese mismo equilibrio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular precio y cantidades de equilibrio, para lo cual sabemos que cantidad demandada se tiene que igualar a cantidad ofertada. Luego igualamos las curvas de demanda 1000 menos 5P igual a la curva de oferta 4P menos 80. Tendremos en un lado 1080, al pasar menos 80 positivo al lado izquierdo, y en el lado derecho el menos 5P lo pasamos al lado derecho, luego tenemos 9 veces el precio. Directamente ya tenemos el precio de equilibrio, P asterisco, que va a ser 1080 entre 9, lo que es 120. La cantidad de equilibrio, Q asterisco, la obtenemos reemplazando ya sea en la curva de demanda de mercado o en la curva de oferta de mercado el precio que hemos obtenido. Si lo hacemos, por ejemplo, en la curva de oferta, tendremos 4 por el precio de equilibrio, que es 120, menos 80, tendremos 400 unidades, es la cantidad de equilibrio de mercado. Ya tenemos el equilibrio, nos piden calcular el excedente de consumidores y productores en ese equilibrio, para lo cual primero tenemos que representar el equilibrio gráficamente. Para representar el equilibrio gráficamente representamos la curva de demanda y la curva de oferta. Para representar la curva de demanda tenemos que tener en cuenta que esta curva va a ser una recta. Fijaros que la derivada de la cantidad demandada respecto del precio es igual a menos 5, es una constante, es menor que 0, luego se tratará la curva de demanda de una recta decreciente, porque tiene pendiente negativa. Los puntos de corte tendremos que si el precio es 0, el punto de corte con el eje horizontal, la cantidad demandada será 1000. Y si la cantidad demandada es 0, despejando el precio, tendremos que será 1000 entre 5, 200. Ese será el punto de corte con el eje vertical. Y por otra parte tenemos la curva de oferta. Fijaros que esta curva también es una recta. Si hacemos la derivada de la curva de oferta respecto del precio, tendremos que la derivada es 4, que es una constante y positiva. Por lo que tendremos que la curva de oferta será una recta creciente. Y ahora, si el precio es 0, el punto de corte con el eje horizontal pues nos daría una cantidad negativa. No puede haber cantidades negativas, por lo que este punto no pertenecerá a la curva de oferta. Y si la cantidad ofertada es 0, el precio, punto de corte con el eje vertical, despejando de la curva de oferta, tendremos 80 entre 4, que es 20. Luego ya tenemos toda la información necesaria para poder representar gráficamente nuestras funciones de oferta y demanda de mercado. Tendremos que nuestra curva de demanda es una recta que cruza en el eje vertical con el precio 200 y en el eje horizontal corta con la cantidad 1000. Por su parte, la curva de oferta no corta en el eje horizontal en el cuadrante positivo,
Sí que corta al eje vertical, en concreto para un precio de 20. Luego el equilibrio, ya podemos representarlo. Tendremos la cantidad de equilibrio, que vamos a denominarla Q sub A, refiriéndonos al apartado A, ya que luego vamos a tener otras cantidades y precios de equilibrio distintos, y que hemos obtenido que eran 400 unidades. Y el precio de equilibrio, vamos a llamarlo P sub A, para referirnos al precio de equilibrio obtenido en este primer apartado, que hemos obtenido que era 120 unidades monetarias. El excedente de los consumidores es la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar, que viene dado por la curva de demanda, y el precio que realmente pagan, que es 120. Luego, gráficamente, es el área del triángulo que se encuentra entre la curva de demanda y el precio de equilibrio, que vamos a colorear en verde. Y por otra parte, el excedente de los productores, que es la diferencia entre el precio que realmente reciben, que es 120 unidades monetarias por unidad física vendida, con el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad, que viene dado por la curva de oferta. Y ese es el área del triángulo dibujado en azul. Para hacer los cálculos, tenemos que el excedente de los consumidores es el área de ese triángulo verde, que tiene de base 400 y altura 200 menos 120. Y dividido por 2, porque es el área de un triángulo. Y esto es 400 por 80 y dividido por 2, que es 16.000. Y el excedente de los productores, que es el área del triángulo inferior, que viene dado por base 400, altura 120, menos 20, y todo ello dividido por 2. 400 por 100 y dividido por 2, que es 20.000. Este será el excedente de los consumidores en el apartado A y el excedente de los productores en el apartado A. De tal forma que en este apartado el bienestar social va a ser la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, luego 16.000 más 20.000, 36.000. El apartado B nos pregunta cómo cambiaría el bienestar social si la cantidad intercambiada fuera 300 unidades y el precio de equilibrio se mantuviera. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la cantidad intercambiada se está reduciendo y el precio se mantiene. Por lo tanto, consumidores como productores se van a ver afectados negativamente, porque ellos estaban dispuestos a libremente intercambiar 400 unidades a ese precio de equilibrio de 120 unidades monetarias. Por lo tanto, esta intervención del gobierno, que establece que lo máximo que se puede intercambiar de este bien son 300 unidades, va a afectar a ambos y se va a reducir tanto el excedente de los consumidores como el excedente de los productores. Veámoslo primero gráficamente. Para la cantidad de 300 unidades, vamos a aprovechar el gráfico del apartado anterior para sobre él dibujar la nueva cantidad y la nueva situación. Tenemos que la cantidad en este apartado B ya no son 400 unidades, sino 300. Fijaros que ahora los consumidores van a consumir 300 unidades pagando un precio de 120. Por la vía del precio no hay cambio en el excedente de los consumidores. Sin embargo, por la vía de las cantidades sí, porque se van a intercambiar menos unidades. Por lo tanto, va a haber una pérdida. ¿Cuánto va a ser gráficamente esta pérdida de excedente de los consumidores? Pues lo vamos a dibujar aquí en rojo. Fijaros, va a pagar, ahora cuál va a ser el excedente de los consumidores, va a ser solo el área de esta forma geométrica, la distancia vertical entre curva de demanda y precio de equilibrio, 120, pero ¿hasta dónde? No hasta 400, sino solo hasta 300 unidades.
Por lo tanto, esto que voy aquí a dibujar en rojo, este triangulito, resulta que ahora es excedente de los consumidores que se pierde. De la misma manera, los productores, su excedente de los productores ya no va a ser todo el área del triángulo azul, sino que va a ser la distancia vertical entre el precio que reciben, el precio que estaban dispuestos a ofertar cada una de las unidades que viene dado por la curva de oferta, pero ¿hasta dónde? Solo hasta la cantidad de 300 unidades. Por lo tanto, el área de este triángulo que quedaba por aquí, entre 300 y 400, resulta que también lo pierden como excedente de los productores porque van a estar vendiendo menos unidades, aunque las sigan vendiendo al mismo precio que el de equilibrio. Y ahora lo que tenemos que calcular es cuáles son los nuevos excedentes de productores y consumidores. Para lo cual, cada uno de los dos excedentes podemos dividirlos en un triángulo y un rectángulo. Para ello, lo que hacemos es calcular, en el caso de la demanda, fijaros, podemos trazar para la cantidad 300 cuál sería el precio máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores. Y ese precio lo podemos calcular. Tomamos nuestra curva de demanda que venía dada por la expresión 1000 menos 5 veces el precio, y lo que hacemos es reemplazar la cantidad 300, luego despejando nos va a dar el precio. Vamos a tener 5P es igual a 700. Luego el precio que estarán dispuestos a pagar por esas 300 unidades es 700 entre 5, que es 140. Luego este punto de aquí va a ser 140. Luego el excedente de los consumidores. Luego el excedente de los consumidores en el apartado B va a ser el área del rectángulo que tiene base 300 y altura 140 menos 120. Esta parte es el área del rectángulo más el área del triángulo, que tiene base 300 y altura 200 menos 140, todo ello dividido por 2 porque es el área de un triángulo. Y tendremos que esto será 300 por 20 más 300 por 60 dividido por 2. Todo ello nos da 15.000. ¿Qué ha ocurrido con el excedente de los consumidores? Pues que se ha reducido. ¿Cuánto era el excedente de los consumidores en el apartado anterior? 16.000. Por lo tanto, ha habido una pérdida de excedente de los consumidores, que es la diferencia entre 15.000 y 16.000. Por lo tanto, 1.000 unidades monetarias es la pérdida. Calculemos ahora el excedente de los productores en la situación del apartado B. Al trazar la cantidad 300 sobre la curva de oferta, nos dice cuál es el precio mínimo al que están dispuestos a vender esa cantidad. A partir de la curva de oferta, de la misma manera que hemos hecho para la demanda, tomamos la curva de oferta, que era 4 veces el precio menos 80, reemplazamos la cantidad de 300 y despejamos el precio. Y nos va a dar 4 veces el precio, es 380, luego el precio será 380 entre 4, luego 95. Este punto de corte con el eje vertical va a ser 95. Entonces, el excedente de los productores ya lo podemos calcular. Entre los productores para este apartado B, tenemos que va a ser el área del rectángulo, cuya base es 300 multiplicado por altura, que es 120 menos 95, más el área del triángulo que queda por debajo, que tiene base 300, altura 95 menos 20,
y todo ello dividido por 2 porque es el área de un triángulo. Tenemos 300 por 25 más 300 por 75 y dividido por 2. Este área nos da 18.750. Fijaros que el excedente de los productores respecto del apartado A también se ha reducido porque ha pasado de 20.000 unidades monetarias a 18.750. Luego ha habido una pérdida de excedente de los productores que la cuantificamos en esa diferencia, que son 1.250. Y es una pérdida de excedente de los productores. Ahora, si calculamos el bienestar social en el apartado B, es la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores. La suma es 15.000 más 18.750, 33.750, que al compararlo con los 36.000 del apartado anterior, tenemos que hay una pérdida de bienestar social que cuantificamos en 2.250 unidades, que es esa diferencia. Gráficamente, esta pérdida de bienestar social es el área del triángulo que hemos marcado en rojo. Podéis calcular también que estos 2.250 se corresponden con el área de ese triángulo, que es el área del triángulo que tiene por base 400 menos 300, altura 140 menos 95 y dividimos por 2 porque es el área de un triángulo. Y este área nos tiene que dar exactamente 2.250 unidades monetarias, que es la pérdida del bienestar social. El apartado C nos pide calcular cómo se reparte la pérdida de bienestar social derivada de la situación B entre consumidores y productores. En el anterior apartado hemos obtenido que nuestra pérdida de bienestar social era de 2.250 unidades monetarias. ¿Cómo se reparte esta pérdida entre productores y consumidores? En este caso, ya lo hemos calculado antes, en ambos casos, tanto productores como consumidores tenían una pérdida de excedente de los mismos. Los consumidores perdían 1.000 unidades monetarias de excedente al pasar de 16.000 a 15.000 y los productores tenían una pérdida de 1.250 al pasar de 20.000 a 18.750. En el apartado D nos piden que, partiendo de la situación del apartado A, supongamos que la curva de demanda se desplaza y que la nueva expresión de la curva de demanda es 1.270 menos 5 veces el precio, y nos piden que calculemos cuál será el nuevo equilibrio de mercado y que calculemos el excedente del consumidor, de los consumidores y de los productores. Para ello, vamos a calcular el nuevo equilibrio, igualamos cantidad demandada y cantidad ofertada. La cantidad demandada, en este caso, ha cambiado, ahora es 1.270 menos 5 veces el precio, igual a la curva de oferta, que no ha cambiado su expresión, es 4 veces el precio, menos 80. Despejando tendremos en un lado 1.350, en el otro 9 veces el precio. Luego el precio de equilibrio para el apartado D va a ser 1.350 entre 9, que son 150. Ahora, para calcular la cantidad de equilibrio en este apartado D, reemplazamos, ya sea en la curva de demanda o la curva de oferta de mercado, el precio que hemos obtenido. Vamos a hacerlo aquí ahora, por ejemplo, en la curva de demanda. Será 1.270 menos 5 veces el precio de equilibrio, 5 por 150. Tendremos que será 520 unidades físicas del bien en el equilibrio. Para poder calcular el excedente de consumidores y productores, tenemos que representar gráficamente el nuevo equilibrio, para lo cual primero hay que representar la curva de demanda, que es nueva, se ha desplazado. Tendremos que la curva de demanda, su pendiente,
va a ser menos 5. Es constante y negativa, quiere decir que es una recta decreciente. Si comparamos esta pendiente obtenida menos 5 con la pendiente obtenida en el primer apartado, también era menos 5. Por lo tanto, la pendiente sigue siendo la misma. El desplazamiento de la curva de demanda es paralelo. Ahora, los puntos de corte, si el precio es igual a 0, la cantidad demandada, el punto de corte con el eje horizontal va a ser 1270. Si la cantidad demandada es 0, el punto de corte con el eje vertical, el precio va a ser 1270 entre 5, 254. Y la curva de oferta sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, tenemos un punto de corte en el eje vertical que es 254 y el punto de corte con el eje horizontal que es 1270. De tal manera que esta curva es la curva de demanda inicial del apartado A y ahora tenemos que esta va a ser la curva de demanda que corresponde al apartado D. Vemos por lo tanto que se ha desplazado hacia afuera, la demanda ha aumentado. Ahora vamos a representar el nuevo equilibrio, la nueva cantidad de equilibrio que hemos calculado para este apartado, que era 520, y el nuevo precio de equilibrio que para este apartado D es 150. De tal manera que ahora ya podemos calcular el nuevo excedente de los productores y el nuevo excedente de los consumidores. El nuevo excedente de los consumidores viene dado por el área de este triángulo que tiene por vértices 254, la nueva cantidad 520 y el nuevo precio 150. Luego es el área del triángulo de base 520 por la altura 254 menos 150, todo ello dividido por 2. Luego el excedente de los consumidores será 520 por 104 y dividido por 2, que operando es 27.040. Y el excedente de los productores ahora es el área del triángulo que está por debajo de 150, que es el precio nuevo, la nueva cantidad 520 y el punto de corte de la curva de oferta, que es 20. Luego es el área del triángulo cuya base es 520, altura es 150 menos 20 y precio y dividido por 2. Luego 520 por 130 dividido por 2, que será 33.800. El bienestar social ahora será la suma de excedente de consumidores y de productores, que será 60.840 unidades monetarias. Podéis comparar con los equilibrios iniciales. Fijaros que el excedente de los consumidores iniciales era 16.000 unidades monetarias y ahora pasa a ser 27.040 unidades monetarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por una parte, ha aumentado la cantidad que se intercambia, por lo tanto la cantidad que consume estos consumidores es mayor, por ese lado aumenta el excedente de los consumidores, aunque también pagan un mayor precio, porque el precio ha pasado de 120 a 150. Por lo tanto, eso hará que ese aumento de precio haga que el aumento en el excedente de los consumidores no sea tan grande. A pesar de ello, el excedente de los consumidores crece. Y el excedente de los productores también crece, porque de hecho su curva de oferta sigue siendo exactamente la misma y resulta que reciben un precio mayor, pasan de 120 a 150, el precio que reciben por cada unidad, y además producen más, porque ahora pasan de producir 400 a 520 unidades, por lo que el excedente de los productores aumenta.
Ya por último, el apartado E nos dice, bajo las condiciones del apartado anterior, suponga que el Gobierno impidiera que el precio aumentara por encima del precio de equilibrio obtenido en el apartado A. Esto quiere decir que establece un precio máximo que es igual al precio de equilibrio del apartado A y que era 120 unidades monetarias. Nos pregunta, ¿hay pérdida de eficiencia? Y si es así, calcular y justificar gráficamente cómo se distribuye esta pérdida de eficiencia entre demandantes y oferentes. Si ahora el precio al que tienen que intercambiar es este, resulta que los demandantes ya no van a demandar la cantidad de equilibrio del apartado anterior, que era 520, sino que lo que van a demandar, si nos vamos a la curva de demanda, que recordemos había cambiado la expresión y en el apartado anterior era 1270 menos 5 veces el precio, y ahora el precio es 120 porque es el precio máximo. Luego tendríamos 1270 menos 600 es igual a 670 unidades van a demandar los consumidores. Pero los productores, si el precio máximo al que pueden vender es 120, ya no les va a interesar ofertar tanta cantidad como 520. Su curva de oferta nos va a decir cuánto están dispuestos a ofertar, y la curva de oferta es 4 por el precio, que es 120, menos 80. Esto es 480 menos 80, luego 400 unidades. Por lo tanto, observamos que hay una diferencia entre la cantidad que demandan los consumidores, 670, y la cantidad que están dispuestos a ofrecer los productores, que es 400. Luego hay un exceso de demanda y se cuantifica en 270 unidades. Gráficamente, para este precio de 120, que es el precio que aquí tenemos como precio del apartado A y que va a ser también el del apartado E, dado que es el precio máximo que se regula en el mercado, tenemos que si trasladamos ese precio sobre la curva de oferta, ya tenemos representada que la cantidad que estarán dispuestos a ofertar los productores va a ser 400. Esta es la cantidad que estarán dispuestos a ofertar los productores. Mientras que los consumidores a ese precio demandarán 670 unidades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que realmente en el nuevo equilibrio, para este precio de 120, solo se intercambian las 400 unidades que están dispuestos a producir los oferentes. Resultado, pues que ni el excedente de los consumidores va a ser el mismo que el del apartado anterior, ni el de los productores. Vamos a ver por una parte que ahora los consumidores van a pagar un precio menor, pasan de 150 a 120 unidades monetarias, pero también consumen una menor cantidad. Ya no pueden consumir 520, sino 400 unidades. Por lo tanto, va a haber por una parte un aumento de excedente por la vía de los precios al disminuir el precio, y el excedente de los consumidores va a disminuir por la vía de las cantidades, ya que disminuye la cantidad. ¿Cómo hacemos para calcular el nuevo excedente de los consumidores? Tenemos que gráficamente el nuevo excedente de los consumidores, si trazamos esta cantidad sobre la curva de demanda, vamos a poder calcular el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores por esas 400 unidades, que nos lo da la curva de demanda. Tomamos la nueva curva de demanda, que era 1270 menos 5 veces el precio, y reemplazamos la cantidad, que es 400, 1270 menos 5 veces el precio, despejamos, tendríamos 870 es igual a 5 veces el precio, luego este precio va a ser 870 entre 5, 174 unidades monetarias. Luego gráficamente tenemos este punto, corresponde con una altura cuyo precio es 174. De tal forma que ahora, fijaros, el excedente de los consumidores pierde una parte, que voy a marcar en rojo, pierde este pequeño triángulo de aquí, este triángulo se pierde,
pero como paga un menor precio, paga 120, voy a marcar en este verde que este rectángulo, que estoy marcando con estas rayas inclinadas verdes, del mismo color que el excedente de los consumidores, es lo que están ganando los consumidores. Por lo tanto, ya tenemos dos formas gráficas cuya suma nos va a dar el excedente de los consumidores. Por una parte tenemos el área de este triángulo, cuyos vértices son 254, la cantidad 400 y el precio 174, y el área de este rectángulo que está por debajo, cuya base es 400 y altura 174 menos 120. Vamos a calcularlo, sería el área del rectángulo 400 por 174 menos 120, más el área del triángulo, base 400 por altura 254 menos 174 y dividido por 2, tenemos que esto va a ser 400 por 54 más 400 por 80 dividido por 2. Si hacemos estos cálculos, llegamos a que el excedente de los consumidores en este apartado E es 37.600 unidades monetarias. Si lo comparamos con el excedente de los consumidores del apartado anterior, que era 27.040, resulta que ha habido una ganancia del excedente de los consumidores. Se han visto beneficiados por el establecimiento de este precio máximo, y la diferencia entre esos 27.040 y 37.600 es 10.560 unidades monetarias, que es la ganancia de bienestar de los consumidores. Y ahora los productores, el excedente de los productores en este apartado E es la diferencia entre el precio que reciben por cada unidad, 120, y lo que estaban dispuestos a recibir por cada unidad, que viene dado por la curva de oferta, hasta la cantidad que se intercambia, que es 400. Luego es el área del triángulo azul, en el que hemos quitado esta parte que hemos marcado en verde, porque la han ganado los consumidores, y vemos que queda ahí otra parte, un triangulito pequeño, que marcamos aquí ahora en rojo, que va a ser también pérdida neta de bienestar social. Entonces, el excedente de los productores es el área del triángulo, cuya base es 400 por 120 menos 20 y dividido por 2, luego 400 por 100 y dividido por 2, tenemos que es 20.000. Si comparamos con el del apartado anterior, el excedente de los productores era 33.800, ahora pasa a ser de 20.000, luego tenemos una pérdida de excedente de los productores de 13.800 unidades monetarias. El bienestar social en el apartado E es la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores. Tenemos la suma de 37.600 más 20.000, luego 57.600. Va a haber una pérdida neta de bienestar social comparado con el del apartado anterior. En el apartado anterior teníamos 60.840 unidades monetarias, ahora tenemos 57.600. Luego ha habido una pérdida de bienestar social que cuantificamos en esa diferencia, que son 3.240 unidades monetarias. Es una pérdida de bienestar social. Se genera una ineficiencia, porque el establecimiento de un precio máximo genera una reducción en el bienestar social del cual no se aprovecha nadie, ni consumidores ni productores. Y gráficamente es el área marcada por el triángulo rojo, ya que el bienestar social
Antes de esta intervención era el área de todo el triángulo grande que venía marcado en verde más azul, pero ahora el nuevo excedente de los consumidores y de los productores, la suma de ambos es más reducido que ese triángulo grande exactamente en una cantidad menor, que es el área de ese triángulo rojo, que es la pérdida. Este triángulo rojo es la pérdida de bienestar social.